En el mundo del entretenimiento hay personajes que se convierten en sinónimo de polémica, nombres que ya no se pronuncian sin que venga detrás un suspiro, un gesto o una anécdota cargada de morbo, y es que hay figuras que parecieran nacer para estar en el ojo del huracán, ya sea por su forma de pensar, por su manera de desafiar los límites o por las decisiones que toman mientras las cámaras los observan, y dentro de ese tipo de personajes hay uno que, sin importar si lo ames o lo detestes, marcó una época muy particular en la farándula mexicana, un hombre que convirtió su vida privada en un espectáculo público, que hizo de la controversia su marca personal y que hoy enfrenta las consecuencias más duras de todo ese camino de excesos. Ese nombre es Alex Marín, el autoproclamado productor más joven de películas para adultos en México y uno de los nombres más repetidos en los titulares de los últimos años, no por su talento, sino por su desenfrenado descenso hacia la perdición. Alex Marín nació en un contexto donde el internet empezaba a redefinir la fama, cuando los escándalos ya no se escondían bajo la alfombra, sino que se transmitían en vivo, y donde bastaba una cámara para volverte un fenómeno viral, caso que en realidad fue el de esta persona. Su entrada al mundo del entretenimiento fue poco ortodoxa, pero efectiva. Comenzó como editor y camarógrafo en producciones independientes de cine para adultos, y pronto encontró un modelo de negocios donde la polémica se transformaba en ganancias. En un mundo donde las redes sociales y las plataformas de contenido estaban al alcance de todos, Marín entendió rápido que lo prohibido vendía y que lo extravagante atraía miradas. Con el tiempo ese nombre empezó a sonar más fuerte no por sus producciones, sino por su estilo de vida, pues más allá de ser un actor y productor, Alex construyó un personaje que mezclaba la provocación con la exhibición. Se autoproclamó como un hombre que podía tenerlo todo, fama, dinero y múltiples parejas, y lo decía con orgullo frente a la cámara, como si cada entrevista fuera un capítulo más de su reality personal. En sus videos mostraba lujos, autos deportivos, casas enormes, piscinas, viajes y mujeres que él presentaba como sus esposas, cada una con su propia historia y su propio papel dentro de ese universo mediático que había creado. Y esto mismo es lo que años más tarde le costaría todo, pero pronto llegaremos a ese punto. El público al principio no sabía si tomárselo en serio o verlo como una parodia, porque era difícil creer que alguien pudiera sostener una relación abierta tan mediática sin que todo colapsara. Pero lo cierto es que Alex encontró la fórmula para mantener la atención del público. Convertía cada situación de su vida en contenido. Si había una ruptura, un nuevo amor o una reconciliación, ahí estaban las cámaras, los clips, los titulares. Lo suyo era una mezcla entre telenovela, espectáculo y marketing puro. Un fenómeno de morbo contemporáneo que se alimentaba de la viralidad y sobre todo siempre estar presente para mostrar al espectador su vida privada. Bueno, privada entre comillas, ya que en realidad se trataba de alguien que no dejaba nada en lo privado. Lo interesante del caso es que Alex Marín no solo era parte de la industria del entretenimiento para adultos, sino que la llevó al terreno del show, donde las relaciones, las discusiones y los dramas personales se consumían como si fueran parte de una serie, y de cierta forma lo eran, porque en su canal de YouTube y sus redes sociales todo se presentaba con narrativa, edición y con el objetivo de generar expectativa en la audiencia para que continúe consumiendo la siguiente historia que vendría en el siguiente video, como si su vida fuera un proyecto audiovisual constante, en el que el límite entre lo real y lo actuado se difuminaba cada vez más. Su figura se volvió como un ícono extraño dentro del internet mexicano, un hombre que parecía burlarse de los estándares tradicionales y que al mismo tiempo representaba todo lo que la cultura digital había convertido en tendencia, la ostentación, la controversia y la fama efímera. Mientras muchos lo criticaban por el tipo de contenido que hacían o por la imagen que proyectaba, otros lo veían como alguien que simplemente había entendido el juego, alguien que supo usar el escándalo como motor para mantenerse vigente, y en ese punto su fama se disparó, algo que podemos ver con bastante normalidad dentro del internet. Es la vida que muchos creadores, sin importar su contenido, suelen experimentar, pero Alex Marín no era el típico personaje del entretenimiento, era más bien el reflejo de una época donde los límites entre la fama y la infamia se borraron por completo, en la que un influencer podía tener más impacto mediático que un actor de televisión, y donde lo importante ya no era tener una carrera sólida, sino generar conversación, y vaya que él lo lograba, ya fuera por sus relaciones poliamorosas o por sus declaraciones bastante ruidosas para el público y los medios, siempre había algo que lo mantenía en tendencia. En entrevistas se mostraba seguro, provocador y hasta desafiante, hablaba de su vida con total normalidad, como si no existiera un juicio moral detrás de lo que hacía, y ese descaro fue, por un tiempo, su mejor herramienta de marketing, la cual terminaría explotando a más no poder. En cada entrevista que se le hacía siempre mostraba esta cara, como si nunca cometiera un error, como si la vida que estaba llevando era la que quería que muchos más tuvieran al transmitir sus mensajes, pero como suele pasar con las figuras que viven del exceso, la línea entre lo público y lo peligroso terminó por cruzarse, y ahí comenzó el verdadero descenso de Alex Marín, un punto donde la fama dejó de ser sinónimo de éxito y se convirtió en un peso difícil de sostener, porque mientras más grande era su nombre, más grande también era la lupa sobre él. Las críticas se hicieron más duras, los medios comenzaron a cuestionar su estilo de vida y eventualmente los escándalos dejaron de ser un juego. Lo que antes era una estrategia de exposición comenzó a transformarse en una sucesión de titulares negativos.
A lo largo de los años se le vinculó con distintas polémicas, desde disputas legales menores hasta controversias por la manera en que manejaba sus relaciones y su contenido. El problema es que cuando uno vive de mostrarlo todo, también muestra lo que no debería, y eso fue lo que le ocurrió con Marín, quien pasó de ser un personaje excéntrico a uno problemático, y eso fue en cuestión de poco tiempo. En realidad se veía que algunos medios ya lo tenían en el ojo, su imagen comenzó a resquebrajarse y la percepción pública ya no era la de un hombre libre y excéntrico, sino la de alguien que había perdido el control de su propio personaje, algo que no era normal en él, o al menos algo que no reflejaba con cada entrevista hecha. Un acuerdo con información publicada por medios como El Universal, Alex Marín fue detenido en 2024 tras una serie de investigaciones relacionadas con presuntos delitos graves, un hecho que marcó un antes y un después en su historia mediática, pues lo que antes era un escándalo de farándula se convirtió en un proceso judicial real, con consecuencias palpables. Su caso se volvió tendencia inmediata y las redes sociales se llenaron de clips, titulares y debates sobre su figura. Muchos recordaban las veces que él mismo dijo que nada ni nadie podría derribarlo, pero la realidad demostró lo contrario, demostrando que ya estamos arriba, pero esto es tan inestable que en cualquier momento puede derrumbarse y enterrarte entre los escombros de tu pasado. Hasta el momento se sabe que el proceso sigue en curso y que su situación legal no ha sido completamente resuelta, por lo tanto todo lo que se dice de su culpabilidad o inocencia pertenece al terreno de la especulación. Sin embargo, más allá de lo legal, lo interesante es analizar cómo alguien que lo tenía todo, desde dinero, fama y atención, terminó perdiendo precisamente eso, todo por seguir jugando con fuego, porque el público, aunque disfruta el escándalo, también es el primero en encender la antorcha cuando el juego se sale de control. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de vivir de la polémica, sobre cómo la fama digital puede ser un arma de doble filo, porque mientras más alta es la torre de la exposición, más dura es la caída cuando algo falla, y lo más curioso de todo es que incluso desde la cárcel, el nombre de Alex Marín sigue generando conversación, videos, teorías y debates. Su figura trascendió el entretenimiento para adultos y se volvió parte de la cultura popular del internet mexicano. El hombre que decía tenerlo todo terminó siendo el ejemplo de cómo las decisiones personales pueden destruir incluso los imperios más sólidos. Según reportes de Milenio, el proceso en su contra aún continúa, y lo que parecía ser un espectáculo más dentro de su caótica vida pública, ahora se transformó en una historia de consecuencias reales, lo que hace reflexionar sobre la delgada línea entre el personaje y la persona, entre el entretenimiento y la vida misma, porque cuando todo lo que eres depende del morbo del público, llega un punto en el que ya no sabes dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad. Es ahí donde su historia se vuelve una especie de espejo para toda una generación que creció viendo cómo las redes sociales convertían la intimidad en espectáculo, donde el ser visto valía más que ser alguien, y donde la autenticidad se volvió un producto más. Alex Marín fue parte de ese fenómeno, un pionero del exceso digital, alguien que mostró que el escándalo puede darte fama, pero también puede quitártelo todo, porque cuando el público se cansa no hay likes que te salven, ni cámaras que apaguen el ruido, ni mucho menos voces que te ovacionen tus actos, ya sean cuestionables o no. Lo importante es que sean entretenidas para el público. Hoy su nombre ya no genera el mismo tipo de morbo que antes, sino una mezcla de incredulidad y reflexión, porque su historia deja ver lo que pasa cuando el personaje devora a la persona, cuando la necesidad de ser noticia termina convirtiéndose en una condena, literal y figurada, y aunque su destino legal aún está completamente definido, lo cierto es que su imagen pública ya no volverá a ser la misma. Pasó de ser el protagonista de sus propias producciones al protagonista de su propia caída. Quizás eso es lo más triste de todo, porque más allá del morbo de la crítica, hay algo profundamente humano en esta historia, el deseo de ser visto, de ser importante, de trascender aunque sea por motivos equivocados. Alex Marín representa la era en la que la fama se volvió accesible pero también peligrosa, porque cualquiera puede alcanzarla pero pocos saben manejarla, y su caso es un recordatorio de que no hay gloria eterna cuando se construye sobre el escándalo, que por más fuerte que parezca una figura pública, la realidad siempre termina por alcanzarla, y que al final la fama sin límites no es más que una cuenta regresiva hacia la perdición, porque si algo nos enseña el caso de Alex Marín es que el exceso tiene fecha de caducidad, que el público siempre querrá ver subir a sus ídolos pero también disfruta verlos caer, y que en el circo mediático del internet moderno los reflectores no solo iluminan, también queman.